Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda de este viernes se enfoca en el rebrote de COVID-19 en nuestro país, un asunto que hoy atañe a prácticamente todo el mundo, el rebrote universal que incluso las autoridades, la Organización Mundial de Salud, califican como más violento que los anteriores y que marcan el inicio de este año 2021. ¿Cómo está el escenario internacional? ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cuáles son las medidas que se han venido adoptando? Sobre eso estaremos hablando esta tarde con el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de nuestro país, a quien tengo el placer de darle nuevamente la bienvenida en el espacio de la mesa redonda. Con él estaremos compartiendo esta casi hora y media de nuestro programa de hoy. A usted lo invito a que esté informado de primera mano sobre cómo estamos enfrentando esta situación epidemiológica que hoy tiene el país. Y por supuesto, daremos continuidad a la información diaria que ustedes reciben a través de la voz entrañable del doctor Durán todas las mañanas. Hoy estaremos resumiendo un poco la situación en este minuto que tiene el país. Así que acompáñenos en nuestra mesa redonda. En Estados Unidos se espera que las muertes por COVID-19 superen las 400.000 para este miércoles. Este grupo que analiza cómo está la situación de la pandemia en la Casa Blanca ha dicho que aquí en Florida se espera que en las próximas semanas siga en aumento. En Los Ángeles, epicentro de la pandemia en California, las autoridades buscan más lugar para almacenar los cuerpos de las víctimas de COVID-19. En la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, por ejemplo, se están almacenando unos 400 cadáveres más de lo usual, según confirmó una vocera. Varios de estos cuerpos provienen de otros hospitales locales que se quedaron sin espacio. Fuentes de Moncloa descartan a esta hora redactar un nuevo estado de alarma. Las comunidades autónomas se tienen que adaptar al actual estado de alarma vigente que se aprobó en octubre y que dura hasta mayo, en el que no se permite un confinamiento severo y en el que el toque de queda puede empezar como muy temprano a las 10 de la noche. Cree el gobierno que con este estado de alarma hay margen todavía para combatir el virus. Algunos partidos le piden a Sánchez medidas a nivel nacional. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ofrece sus escaños al gobierno para negociar un nuevo estado de alarma más restrictivo. La ciudad brasileña de Manaos sufre un colapso de su sistema sanitario. Los hospitales se han quedado sin tanques de oxígeno, lo que obligó a transportar a más de 750 pacientes a otros estados en aviones militares. La situación en México, especialmente en la Ciudad de México, está bastante complicada. Ahí las autoridades ya informaron que la capacidad hospitalaria está entre un 88 y un 90%. La Unión Europea han tachado de inaceptables los retrasos de los suministros de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Han enviado una carta correspondiente a la Comisión Europea donde piden ayudar a reanudar los trámites. Desde la farmacéutica explican que esta medida temporal se debe a la necesidad de aumentar su capacidad de producción. Aún se desconoce cuánto tiempo exactamente puede tardar este periodo. 10.300.000 personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el COVID aquí en Estados Unidos. Así lo reportan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, al cumplirse hoy día un mes desde el inicio de la campaña nacional de vacunación. Las partes están dialogando para intentar llegar a un consenso. Son los profesionales del sector salud de Perú que ya están en su tercer día de huelga nacional indefinida exigiendo respuestas concretas al gobierno a propósito de las condiciones que denuncian que tienen los distintos centros asistenciales públicos y privados en un momento tan complejo como este de pandemia de la COVID-19. Bueno, sin duda estos reportes muestran cómo va la situación internacional. Hoy el mundo alcanzó el hito de 2 millones de muertes como consecuencia de la COVID-19 y a propósito, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó que el impacto de esta se agrava ante la poca coordinación internacional. En memoria de esos 2 millones de almas, el mundo debe actuar con mucha más solidaridad, recalcó el titular de Naciones Unidas en un video que ha sido difundido este viernes. La situación internacional, sin dudas, ministro, es bien compleja. Un escenario internacional que, por supuesto, influye, afecta también a un país como el nuestro con un intercambio
frecuente con viajeros internacionales. ¿Cómo valora nuestras autoridades esa situación internacional, el impacto que tiene hacia nuestro país? Muy buenas tardes, Randy, a ti, a todas las personas que siguen este importante espacio televisivo. Y como siempre agradecer la oportunidad de poder informar a nuestro pueblo. Es nuestra intención poder compartir cuál es la actualización de la situación epidemiológica de nuestro país en ese contexto internacional que las imágenes lo expresan por sí solos, y también poder compartir las medidas para la puntualización de un grupo de medidas para la contención de la transmisión de la COVID en las provincias y los municipios que están en fase de transmisión autóctona limitada. Yo creo que, como bien se explicaba o se expresaba en las imágenes que se presentaban, es bien compleja la situación internacional. Varios países del mundo siguen emergiendo tras meses de confinamiento, y este aumento de casos muestra que la pandemia no va a terminar pronto, y más que ceder nuevamente se está acelerando en el mundo. El pasado 11 de enero, hablabas de lo que comentaba hoy Antonio Guterres, pero el 11 de enero el director general de la Organización Mundial de la Salud alertaba a la comunidad internacional sobre la aparición de una nueva cepa del virus, es decir, cómo el virus ha venido mutando, y comentaba entonces de una realidad que tenía que seguirnos preocupando a todos, pues mientras más se extiende el virus, mayores serán las probabilidades de que se produzcan nuevos cambios. Y sí, como se ha estado explicando, es un virus que ha demostrado una mayor contagiosidad. Virus que nuestros especialistas han seguido buscando, seguimos dentro de los casos que estamos estudiando, secuenciando para demostrar o no la circulación en nuestro país. Decía Tedros, el director de la OMS, que era una realidad para la preocupación, y esto puede provocar, como he estado viendo, una oleada, es decir, lo veía desde entonces, lo cual plantea grandes problemas para los servicios de salud y como es lógico, para la sociedad. Hay países, como se ha expresado hoy, que han colapsado realmente todas las capacidades en una situación muy compleja. Algunos ya no pueden llegar ni siquiera a las instituciones de salud, cosa que a partir de la organización de nuestro país no ha ocurrido, y tenemos que seguirnos preparando y sobre todo evitar que siga creciendo la propagación en nuestro país para poder contenerlo. Se hacía era un nuevo llamado a la solidaridad, ahí lo explicaba también cuando comentabas lo que decía Antonio Guterres, pero no es solo la solidaridad entre los países. Yo creo que es muy importante también la solidaridad entre las personas en el enfrentamiento a este peligroso virus. Todos estamos enfrascados, todo el mundo, pero también lo está nuestro país. El pueblo lo puede seguir prácticamente todos los días. Cada una de las discusiones que el Grupo Temporal Nacional de Trabajo hace sobre este tema, presidido por el presidente, el primer ministro, la presencia también del comandante Machado, el seguimiento que el general de Ejército le da también a esta situación para seguir reduciendo los casos, y en el caso del país poder proteger nuestro sistema de salud y, como es lógico, salvar vidas. Porque aun cuando se habla de números de vacunas, todavía las vacunas no están totalmente accesibles y no va a ser inmediatamente una solución. Es decir, podremos contar, nuestro país sigue trabajando para poder disponer de vacunas en nuestro país, pero las vacunas que en el orden internacional todavía no son suficientes, y demorará un tiempo en lograr elevar la inmunidad, como se ha estado explicando en los diferentes países. Ahora, después de 2 semanas, y aun cuando aparentemente bajó para fines de año, y se cree que ha sido por el tema de las vacaciones y el dejar de informar determinados casos, obviamente se habla de un incremento de los casos, con poco menos de 5 millones de casos reportados la semana pasada en todo el mundo. Es decir, ya la semana prácticamente llegó a los 5 millones, después que a finales de año parecía que había una pequeña disminución de los casos en el mundo. El número de nuevas muertes también ha mostrado una tendencia similar, con más de 85.000 muertes reportadas la semana pasada, creció en un 11% el número de muertes. El 9 de enero
es un dato que buscábamos ahora por la mañana, superó por primera vez la cifra de los 15.000 muertos diarios por la COVID-19. De acuerdo con información que ha estado dando la OMS. En total ya son 2 millones de muertes, lo decía, que es lamentable, es decir, la cifra de muertes que se alcanza por la pandemia en todo el mundo. Es como una guerra. Todas las regiones, excepto el sudeste de Asia, han mostrado un aumento de nuevos casos. Sin embargo, África y América reportan aumentos de más del 30%. La región de las Américas representó el 51% del total de nuevos casos y el 45% de todas las muertes a nivel mundial en la última semana, lo que habla de cómo ha venido creciendo y el riesgo de muerte que sigue generando esta enfermedad, independientemente de la experiencia que se puede tener en todos estos meses que el mundo se ha enfrentado a esta enfermedad. La región de Europa, como otro elemento importante, tuvo un menor aumento de casos, sin embargo, todavía representa más del tercio de los casos que se dan a nivel mundial. La última semana, nosotros todos los días vamos monitoreando el mundo, vamos monitoreando los países. El número ese que es de... El número de fallecidos, sino también en cómo se... Estados Unidos de América aumentó en un 35%, es decir, con 1.786.773 casos, la última semana. El presidente Trump está muy ocupado en ponerle sanciones a Cuba y eso no se ocupa realmente de lo que está ocurriendo con la COVID-19 en ese país. El Reino Unido y Gran Bretaña, Irlanda del Norte, 417.620 casos, incrementó un 22%. Hoy el Reino Unido anunció que a partir de hoy exigirá, o sea, a partir de este momento va a exigir PCR a todos los ciudadanos extranjeros que lleguen al país. Ellos lo estaban haciendo selectivamente, pero ya hoy anunciaron ante el crecimiento que tienen que todo el mundo, todo el visitante extranjero tiene que tener PCR. Prácticamente cada día, si bien no fue una medida que se aplicó en todo el mundo y eran algunos países los que lo empezaron a solicitar, prácticamente todos los días se están sumando nuevos países a solicitar ese requerimiento por la amplia dispersión que tiene la enfermedad y el riesgo de poder entrar, que es una de las formas de generar contagio en cada uno de estos países. Alemania es otro de los países que la semana pasada disminuyó el número de casos y ya aumentó un 15%. Por lo tanto, el escenario es bien complejo, un escenario que tenemos que seguir mirando, que lo hemos estado teniendo en cuenta para nosotros poder tomar nuevas decisiones de las medidas que se han estado anunciando. El país, todos coincidimos que era necesario abrir, no solo por los elementos económicos, sino también por los elementos humanitarios que representan que los cubanos pudieran también retornar a la patria, algunos que estaban en algunos lugares, que pudieran también visitar a la familia, pero sin lugar a dudas ha sido un riesgo muy alto en este escenario que de alguna manera ha generado un conflicto en el país. Por ahí se mueve el mundo. Yo no voy a entrar en nuevas cifras, están disponibles durante todas las mañanas, también se refiere a esos datos, pero mencionaba estos elementos para que el pueblo entienda la complejidad en la cual se mueve el mundo y en la cual nosotros tenemos en cuenta cada vez que tenemos que revisar cómo vamos perfeccionando las medidas en el país. Sobre todo porque ese intercambio, como usted señalaba, bueno, América, Europa son de los lugares donde más intercambio también tenemos de viajeros, de personas que llegan al país y ese escenario complejo pues tiene un impacto hacia nosotros. Leíamos ahorita un fragmento de lo que señalaba Antonio Guterres, pero habla de elementos creo que muy importantes, ministro. Dice Antonio Guterres sobre el tema de la solidaridad. Dice, ahora vemos cómo las vacunas llegan rápidamente a los países ricos y los pobres no reciben ninguna, advirtió. La ciencia tiene éxito, pero la solidaridad falla, insistió el diplomático portugués. Además, añadió, la pandemia no se puede vencer en un país a la vez, son necesarios esfuerzos conjuntos. En estos momentos algunos estados buscan acuerdos paralelos, incluso comprando vacunas más allá de sus necesidades. Si bien los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones, el nacionalismo de las vacunas es contraproducente y retrasará la recuperación global, recalcó Guterres. También recordó la importancia de priorizar la inmunización entre trabajadores de la salud, trabajadores humanitarios y poblaciones de alto riesgo. A medida que la ciencia continúa abriendo nuevos caminos de esperanza, recordemos los pasos simples que todos podemos tomar para mantenerlos a salvo. Usar mascarillas,
distanciarnos físicamente y evitar las multitudes, aseveró el secretario general, quien dijo que la ONU está comprometida para asegurar que las vacunas se consideren bienes públicos mundiales, pero eso requiere fondos completos dirigidos a iniciativas que garanticen la producción y distribución global de los preparados asequibles para todos. Es un asunto sin duda que está hoy en ese ámbito de la solidaridad y el enfrentamiento que tanto Cuba ha dicho en su discurso varias veces, usted lo ha dicho, la necesidad de esa cooperación internacional. Es así, y eso marca la gran diferencia que hay entre los países del mundo y lo prohibitivo que se hacen determinados elementos vinculados a la salud para países como el de nosotros, un país con limitados recursos económicos que además está con un férreo bloqueo por el gobierno de los Estados Unidos, que nos limita realmente financieramente para nosotros poder acceder a cualquier tipo de vacuna, que aun cuando no están totalmente disponibles, uno pudiera hablar de determinadas cantidades de vacunas y no es posible, realmente los precios son inalcanzables. Por eso se habla de generar un fondo mundial, de cómo poderlo, pero el mundo realmente no se ha puesto de acuerdo en ese sentido. De ahí que nosotros tenemos que seguir apostando al desarrollo de la vacuna cubana. En los próximos días, el lunes estarán por aquí nuestros científicos, pero la vacuna cubana sigue avanzando, nuestros científicos siguen poniendo todo su empeño para en un tiempo no lejano también nosotros poder tener nuestra soberanía y la protección de nuestra población. ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué circunstancias nos estamos enfrentando? ¿Cómo se está actuando? Bueno, sobre eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda. Les propongo hacer un alto y regresamos para seguir conversando con el ministro de Salud Pública. Mi nombre es Wilfredo Morales Lesca, soy profesor de la Facultad de Matemática y Computación. En la facultad, los profesores siempre se preocuparon por qué no se hacía un modelo que siguiera el comportamiento ya de la pandemia propiamente en Cuba. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con tiempo. Aquí no, aquí la respuesta era para ayer. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuál es el comportamiento asintomático? Llevar todas esas preguntas, convertirlas en números, y esos números convertirlos en datos que después se pudieran procesar por la dirección del país o por la dirección del grupo para tomar determinadas decisiones a nivel de país. Si hay alguien que ha sido importante para mí, ha sido mi esposa. Es profesora de la universidad. Tiene también responsabilidades con su año académico. Tenemos una niña chiquita. Mi esposa estuvo embarazada en marzo, de hecho, y es de las cosas, junto con los niños, que le da una fuerza para seguir trabajando, ¿no? Wilfredo y los números de la vida, un nuevo clip del proyecto en redes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Un homenaje que queremos hacerle hoy a todos los científicos cubanos, a los que han estado en esta batalla contra la COVID-19, a los que todos los días hacen ciencia desde los diferentes sectores de la vida económica, social y política del país. Un día especial también, por supuesto, para hablar en esta mesa redonda sobre el combate de la COVID-19, que no hubiera sido posible sin la ciencia, ministro. Es así, Randy. Esta noche nuestros científicos también estarán hablando en el programa de la noche y el lunes estarán por acá por la mesa redonda también. Pero yo quería aprovechar, realmente no podemos desaprovechar el escenario para felicitar de manera especial en el Día de la Ciencia Cubana a nuestros científicos e investigadores, cuya labor en estos complejos tiempos, Randy, ha sido muy decisiva en la búsqueda y obtención de mejores respuestas para enfrentar la COVID-19. La pandemia que hemos estado enfrentando ha demandado un esfuerzo extraordinario del sector de la salud cubano, como parte del cual nuestros científicos, y no puedo hablar solo de los científicos de la salud, es decir, en la unión que se ha generado entre todos los científicos de los diferentes sectores matemáticos estratégicos de la sociedad, ¿no? Ya los matemáticos son parte de todo de la familia de la salud. Yo comúnmente le digo que no nos complique el futuro. Entonces me dice que no son ellos, que lo que nos dan son los pronósticos. Yo creo que los científicos de nosotros han asumido enormes desafíos que han puesto de manifiesto, en primer lugar, su compromiso con la salud del pueblo, así como la calidad humana, profesional, la modestia y el desinterés que los distingue. Yo creo que es justo agradecer en nombre del Ministerio de Salud Pública, y yo estoy seguro que todo nuestro pueblo, y con toda sinceridad, ese hecho de no cansarse
por haber estado ahí en estos complejos meses, como también he estado durante todos estos años de revolución, acompañando con compromiso y seriedad, con nobleza, también con responsabilidad, cada acción diseñada por nuestro sistema sanitario y nuestro gobierno para enfrentar esta epidemia. Yo creo que en un escenario como este es justo que desde aquí felicitemos a todas estas personas que de ciencia apoyan el desarrollo de la revolución. Que esta noche haya aplausos para nuestros médicos, pero también para los científicos, para lo que hacen las vacunas y los medicamentos, pero también a los que lo aplican en las terapias, a los que estudian los mejores métodos para enfrentar, los mejores protocolos para enfrentar esta difícil enfermedad, y a todos los que hacen ciencia en Cuba, elemento imprescindible para el desarrollo de la nación y para enfrentar los desafíos que tenemos, que no son pocos en esta circunstancia. Y en esta batalla hay muchos protagonistas, y algunos pues regresan a la primera trinchera de batalla, como son los hospitales militares, que han sido sin duda clave, decisivos en este enfrentamiento de Cuba a la COVID-19. Así está pasando en Villa Clara, una provincia que ahora tiene una situación particularmente tensa, y desde donde recibimos este reporte. Más de 2.700 pacientes han pasado por el Hospital Militar Manuel Pitti Fajardo de Santa Clara desde el inicio de la pandemia. Pionero en el enfrentamiento a la COVID-19 en el centro del país, aquí se combinan sensibilidad y ciencia para vivir experiencias como esta. Pasa un momento duro aquí, pensando en la familia, pensando cómo puede evolucionar uno. Es un caso duro, pasan unos días duros, pero bueno, la atención aquí lo pone uno, el ánimo, el personal de aquí le da ánimo al paciente que se recupere, que tenga una mente positiva y que luche. Con 8 equipos de trabajo distribuidos en cada una de sus salas, la institución enfrenta el actual rebrote tras 10 meses de aprendizaje. Ya el médico, cuando va a la sala, y ese enfermero sabe identificar cuál es ese paciente que puede evolucionar hacia la gravedad o a un estadio crítico. Y esa identificación oportuna de ese tipo de pacientes es el que nos trae el éxito de evitar que un paciente evolucione a fases peores de la enfermedad. Ese conocimiento acumulado incide en la aplicación de tratamientos profilácticos a los pacientes más vulnerables. El uso de la trombolisis precoz, el uso de anticuerpos monoclonales precoz, nos fuimos adaptando, particularizando los protocolos de actuación nacionales, pero más bien aterrizándolos a la sala, sobre todo esta que atendió pediatría, y así el resto de los que atendieron adultos. Mientras Villa Clara reporta 41 contagios en la última jornada, mantiene a más de 400 personas ingresadas como positivos o sospechosos y reporta casos autóctonos en 11 de sus 13 municipios. El trabajo de este hospital, junto a otros centros habilitados para apoyar en los tratamientos, es vital para sostener al territorio como uno de los de mayor tasa de personas recuperadas en todo el país. Desde Villa Clara, Juniel Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Villa Clara es una de las provincias que ha sufrido con dureza el rebrote en las últimas semanas, pero ha habido varias, incluso algunas que durante meses estuvieron sin casos de COVID-19. Eso ha implicado un desafío para el sistema de salud, ministro. ¿En qué circunstancias estamos? ¿Cómo se está enfrentando desde el sistema la situación de rebrote? ¿Y cómo se ha organizado pues, en las últimas semanas todo el sistema de enfrentamiento a esta situación? Randy, aunque Cuba muestra niveles de transmisión muy inferiores, como se ha estado viendo al resto del mundo, también vive en estos momentos una nueva ola de contagio que tuvo sus inicios a finales del mes de noviembre, a partir del arribo de viajeros enfermos con la COVID-19, y que no en todos los casos tuvieron un comportamiento responsable al llegar a la comunidad. Acorde con el escenario que se ha estado manifestando en las últimas semanas en la nación, en estos momentos podemos hablar, yo creo que si podemos ver una de las gráficas que traíamos, cómo se ha comportado en los últimos meses esta enfermedad. Observen las gráficas como ya en el mes de enero tenemos 5.040 casos al cierre del día de ayer. Diciembre lo habíamos terminado con 3.675. Ese crecimiento en los meses de noviembre, diciembre y enero, la velocidad de propagación fue creciendo, es decir, cuando prácticamente teníamos un control de la enfermedad en Cuba, fue creciendo. En noviembre se comportó a razón de 42,2 casos por día.
En diciembre se disparó a 118,6 casos por día y en enero está a 360,8 casos por día. La población ha estado viendo la información que da Durán como cada día, en estos últimos días, estamos teniendo más de 500 casos. Ya el país acumula 1.663.559 muestras realizadas. No hemos dejado de estudiar en nuestros laboratorios. Hemos seguido creciendo en las capacidades. Hoy tenemos capacidad para hacer 20.000. Tenemos la capacidad en tecnología. Esto lleva reactivos, lleva un grupo de gastables. Realmente la capacidad real la estamos manejando alrededor de los 15.000, 16.000, hasta poder llegar con todos los recursos que nos garantice esa cantidad, pero es una cifra razonable que hemos estado realizando para estudiar personas, los contactos confirmados, el seguimiento de los contactos, los confirmados y también la población. Ayer fueron 547 casos, como se explicó, ya suma la cifra en el país de 17.096 confirmados. Eso es el 1,03% de los casos que se han estudiado y Cuba está haciendo, por eso le hablaba de que era un número razonable. Hay países donde las personas no pueden acceder a un PCR. Hay muchos países que lo trabajan sobre los test rápidos, que no siempre tienen toda la confiabilidad. Hay diferentes tipos de test rápidos, algunos ya van teniendo mejores resultados. Cuba ha hecho 148,2 PCR por cada 1.000 habitantes, es decir, un número importante que nos da una garantía de cómo puede estar circulando el virus en el país. Entre el 15 de noviembre y el 14 de enero se han diagnosticado en el país, y hablo del 15 de noviembre porque fue cuando comenzó de nuevo este rebrote en Cuba. Pero hay una gráfica que tiene más o menos esa curva por se han día, diagnosticado, ¿no? Yo creo, después se puede ver ahí, después del 15 de noviembre, y entre el 15 de noviembre y el 14 de enero se han diagnosticado 9.506 casos. De ellos 2.993, o sea, el 31,5 han sido casos importados y 6.513 han sido casos autóctonos, o sea, el 68,5. Ahora, pero de estos 9.506 confirmados, el 69% ha estado asociado a una fuente proveniente del exterior, es decir, ha estado asociado a casos importados. Casi 7 de cada 10. Hay 56 países que nos aportaron casos y prácticamente nos aportaron, muchos de los municipios de nosotros nunca tuvieron casos y hoy, vinculados a los viajeros, hay 151 municipios que aportaron casos. Y ahí está, en la gráfica, en la anterior, la gráfica anterior se veía cómo se ha estado moviendo. Ya a partir de los últimos días, 300, 400, 500. Nosotros creemos que con todas las medidas que se han estado tomando, con el reforzamiento y otras que también comentaremos hoy, podemos comenzar en los próximos días a contener, pero todavía va a ser un escenario muy complejo que requiere de la participación de todos. La próxima gráfica que estaba en pantalla es donde se refleja que de los 9.506 confirmados, el 69% estaba asociado a fuentes de infección. Pero eso es el 69%, estamos hablando del periodo. Pero si ahí se observa, hubo días que el 91% de los casos que confirmamos como presa de la gráfica estuvieron vinculados a viajeros. Es decir, fue exponencial de un 22, un 41, 67, 71, y ya ahora, en estas circunstancias donde comienzan a aparecer casos autóctonos no vinculados a viajeros, que baja al 62%, al 69%, pero realmente tuvimos días de 91% vinculados a estos viajeros. El censo se mantiene similar, es decir, el censo en la epidemia es similar, no distingue entre hombres y mujeres. La tasa de incidencia ha seguido creciendo, 120 por 100.000 habitantes. Hoy permanecen ingresados para atención y vigilancia 7.674, casi 5.000 en hospitales, alrededor de 4.900 o 4.900 al cierre del día de ayer teníamos en hospitales. Han ingresado... Esa es la cifra más grande que hemos tenido en hospitales, ¿no? La diferencia hoy la marca en que en un momento nosotros teníamos también el aislamiento de los contactos. Es decir, en un momento aquí estuvimos hablando que teníamos más de 10.000, 12.000 pacientes ingresados. Pero en hospitales sí es la mayor. Pero cuando hablamos de hospitales y las capacidades para casos confirmados que nosotros tenemos son las mayores. De los pacientes que hemos estado ingresando son las mayores.
y el país se ha seguido preparando. Es decir, todos los días estamos mirando porque lo que no vamos a permitir es que nos colapsen los servicios. Y hemos seguido creando capacidades, no solo en los hospitales, sino también en otras instituciones que nos permitan asimilar los pacientes. Nosotros todos los días hacemos un análisis en el grupo temporal que prácticamente concluyó ahora. Se hacía un análisis del comportamiento de las camas en los territorios, es decir, la mirada de cómo hay que seguir creciendo ante el crecimiento de posibles casos en los territorios por esta tasa de ataque que expliqué de la transmisión de la enfermedad. Pero también hay que dar una mirada a los casos graves, es decir, cómo se va moviendo. Nosotros hemos ingresado en los servicios de atención al grave 525 pacientes confirmados, el 3,1% de ellos, 152, han estado críticos, el 29%, y 373, el 71% han estado graves. Pero hoy tenemos 40 pacientes en la terapia, 13 críticos y 27 graves. Y eso es proporcional. El incremento de la epidemia incrementa el riesgo de tener formas graves de la enfermedad. Y por eso la importancia de que las personas se cuiden. Por eso la insistencia. El otro día decía, Durán se puso bravo. No, es que realmente si nosotros no logramos que la población participe activamente en la protección individual de la familia, de su colectivo, el riesgo a que se expone es importante. En la misma medida que hay más positivos, pues más riesgo hay de que lleguen personas a la gravedad. Y después, la proporción más o menos no difiere mucho. Lo que pasa es que cuando crece la cantidad de positivos... Cuando miramos realmente contra el número de confirmados, el país se comporta muy bajo porque los protocolos de Cuba han demostrado efectividad. Pero no solo los protocolos, está la oportunidad de las personas a llegar a los servicios, porque hemos lamentado personas que han llegado tarde a los servicios, personas que se han quedado con los síntomas en la casa, personas que la familia no lo ha llevado, y entonces ya los protocolos sí no hacen magia, los medicamentos no hacen magia y los médicos nosotros no hacen magia. Hay otros elementos que no son vinculados a eso, sino que están la susceptibilidad del individuo, las enfermedades que están asociadas, pero por eso es tan importante que las personas participen de manera activa en su protección. Hay un número que a todo el mundo le debe estar llamando la atención en estos días, que es los fallecidos. En enero llevamos 12 fallecidos. 12 fallecidos, que si bien no nos mueve el indicador contra casos, y tenemos de los mejores indicadores del mundo, para nosotros uno es importante, y para la familia es trascendental. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr que no se nos muera ninguno por razones que no sean justificables, es decir, que no estén vinculadas realmente a la evolución del individuo, pero no porque nos llegue tarde o no, porque no se haga una adecuada atención. El otro tema que ha causado mucha impresión en las personas, mucho debate, incluso reflejábamos ayer en la portada de Cuba Debate, ministro, el tema de los niños, que ha crecido también los niños en edad pediátrica que están enfermando. Hoy tenemos 383 niños ingresados, pero tenemos 5 graves y un niño crítico. Que eso no se había visto. Porque aumenta el riesgo y sobre todo tenemos niños, si lograron escuchar, hay niños que tienen comorbilidades que también tienen mayor riesgo. Pero no solo se puede cuidar de esto, de llegar a grave o llegar a crítico, Randy. Es muy importante porque los científicos lo han demostrado y se ha explicado varias veces. Las personas que han estado expuestas a la enfermedad dejan secuelas que a la larga le puede hacer daño al individuo, aunque no llegue a una terapia. De ahí la importancia que todos concienticemos de por qué cada cual tiene que jugar el papel que le corresponde en este sentido. Y el hecho de hoy tener 40 pacientes en las terapias, de ellos 27 graves y 13 críticos, y tener nosotros 5 niños graves y 1 crítico, para el sistema se hace muy complejo. No en la atención porque tenemos las capacidades, sino porque nosotros no queremos como que no se muera ningún cubano vinculado a esta enfermedad, ni a ninguna, pero en esta en particular que estamos tratando en la tarde de hoy. Por eso hablaba de los números. 162 personas que han fallecido hasta ahora, da una letalidad de 0.95. Y en la letalidad en lo que va de mes de 0.32 contra el número de casos. Por eso hablo de la efectividad de los protocolos, pero no son para confiarse, porque a cualquiera le puede tocar. Y ahí está en la gráfica. Yo creo que en la gráfica se puede ver el comportamiento. Cuando uno mira cómo se ha comportado la letalidad, en este último mes prácticamente es de los más bajos, aun cuando tenemos 12 fallecidos, pero como comentaba,
para nosotros pesa tanto uno como cualquier otra cifra de los casos. Hasta ahora se han diagnosticado casos en todos los territorios del país. De los diagnosticados, 3.642 corresponden a casos importados y 13.454 son autóctonos de manera general en el comportamiento de la epidemia. Y hay un dato que sigue siendo muy importante, que es el número de asintomáticos. Es decir, sigue la cifra estando por encima del 60%, al cierre de ayer estaba un 63,7%, y esos asintomáticos, que son las personas que aparentemente nadie sabe que puede estar enfermo, son los que pueden propiciar en muchas ocasiones una mayor propagación de la enfermedad. Por eso nadie puede confiarse, incluso ni en la vivienda. Yo creo que esos son elementos que son muy importantes en estos momentos. Muchos se pueden preguntar cómo después de la experiencia adquirida durante todos estos meses hemos llegado a esta actual situación, qué ha fallado, porque lo preguntan cuando nosotros todos los días estamos mirando las opiniones de la población, estamos revisando las opiniones de la población. La población de nosotros participa siempre activamente dando sus opiniones, a veces preguntando, y realmente ha estado, sin embargo, ha sido significativo en los últimos días, en este periodo que estamos hablando, el impacto de los casos importados en la situación epidemiológica del país, sobre todo de viajeros de nacionalidad cubana. Y era importante que vinieran, era importante que pudieran compartir con la familia, aunque en estos momentos estemos confirmando, en casos fundamentalmente autóctonos, la fuente de contagio fue fundamentalmente en este periodo a partir de los viajeros. Nosotros buscamos... Pero claro la familia, porque he visto casos, he conocido casos de personas que vinieron y estuvieron todo el tiempo en su casa cumpliendo las indicaciones y solo salieron cuando les dieron el negativo del segundo PCR. Y conozco otros que llegaron hasta hicieron fiesta en la comunidad. Pues sí, ha habido un complemento de factores, y tal vez sobre eso puedo explicar un poquito. Pero la realidad es que el no cumplimiento de lo que se estableció y la confianza que se estableció en el cumplimiento del protocolo del viajero en la familia nos llevó a esta situación. Bueno, salían, no esperaban el resultado del PCR. Las fiestas que se generaron alrededor de todo este tema. Todo eso nos complicó y la gran diferencia se observa. En mesas redondas anteriores, cuando se había explicado, tenemos tantos eventos abiertos en Cuba. Llegamos a tener un número considerable de eventos, sin embargo ahora estamos hablando de focos, y son focos porque son poquitos casos vinculados a una persona. Y generalmente, una gran mayoría son familiares. Hemos tenido algunos institucionales que tienen que ver con violaciones también de normas, pero la mayoría han sido familiares, han sido focos familiares de los que hemos estado siguiendo. Y por eso hablamos de no cumplimiento ni del viajero, ni de la familia que tenía la responsabilidad de cumplir lo que habíamos dicho. Yo creo que, y quiero dejar claro también, Randy, que no todos actuaron de esa manera. Es decir, nosotros tenemos familiares que tuvieron casos positivos y no se enfermaron y no generaron un conflicto. Es decir, por eso no podemos hablar de ninguna manera, que fue de manera general, pero sí un número no despreciable generó que llegáramos hasta este momento. Estuve viendo un dato, creo que daba como 19 viajeros por cada 1.000 que llegaban, estaban dando positivo, es decir, era una incidencia bastante alta y era lógico que hubiera esa transmisibilidad si no se tomaban las medidas, ¿no? En el mes de diciembre, alrededor de 50 por cada 100 viajeros dieron positivo. Sin embargo, ahora en enero aumentó, aunque son menos viajeros, por eso se ve menos el impacto del importado, incrementó por encima de 70. Pero no puedo hablar solo de los viajeros, es decir, en el escenario que estamos hablando de viajeros como un elemento de dispersión, pero también hay incumplimiento de medidas previstas en los planes de algunos territorios. Es lamentable que algunas provincias todavía no se han apropiado del uso del nasobuco, es decir, todavía es la provincia que todavía gran parte de la población no ha interiorizado el uso obligatorio del nasobuco en espacios comunes. Hay entidades con violaciones de normas sanitarias que también hemos tenido que enfrentar en estos días. El propio sistema de salud ha tenido fallas. Nosotros todos los días discutimos, nosotros tenemos equipos de trabajo en las provincias, tenemos equipos de trabajo aquí en La Habana, estamos identificando constantemente fallas del sistema, en el sistema de salud. Ha habido falta de oportunidad en controles de foco, hay personas que y el sistema de salud no llega oportunamente al control de foco. Nosotros prácticamente todos los días discutimos de personas
que le hicieron el PCR y no se enteró del resultado, que se le demoró el resultado. Cuando hemos tenido establecido cómo hacerlo, de qué manera, los laboratorios están haciendo un esfuerzo enorme, están dando respuestas, aun cuando son volúmenes importantes, pero son fallas también que están vinculadas al sistema. La falta de orientación inmediata, la indisciplina que también ha existido, respuestas tardías para el traslado. Hoy mismo discutíamos un caso, y no es único, de casos que han estado esperando su ingreso y se ha demorado para llegar. Es decir, hay un grupo de elementos que también ha estado vinculado que tenemos que seguir enfrentando para contenerlo. Aseguro que todos estos elementos los estamos enfrentando, lo estamos haciendo dentro de ese gran esfuerzo que están haciendo nuestros profesionales de la salud. Una situación sin dudas tensa para el país, tensa para el sistema de salud, tensa para las autoridades políticas y gubernamentales de todos los territorios, una situación sui generis para algunos municipios que durante toda la pandemia no habían tenido incluso casos confirmados y ya hoy tienen, y para provincias como las del oriente del país que prácticamente no habían tenido prácticamente casos y hacía meses que no presentaban casos, ahora están en una situación bastante compleja. Y eso, por supuesto, moviliza a las autoridades, moviliza a toda la población y empieza a crear cierta percepción de riesgo, porque como decía el ministro, hay muchos lugares donde ya no estaban usando el nasobuco. Pero hay medidas que se tienen que adoptar y de eso el grupo temporal de trabajo ha estado adoptando en los últimos días y hoy precisamente ha adoptado importantes decisiones. De eso estaremos hablando ahora en el siguiente momento de nuestra mesa redonda. Nos quisieron cortar el aire y respiramos. Nos cercaron como nunca y el corazón abrimos. Intentaron calumniarnos y nos engrandecieron. Quebrantaron todo puente y aún así se forjaron. Porque no hay nada que destruya el amor de una casa. Por amor, sin poder abrazarnos, aplaudimos. Sin tener demasiado, nos multiplicamos. Cuanto más nos quisieron dividir, más nos unimos. Y cuando la noche parecía oscura, más fuerte se alzó el alba. Autoridades del Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba dieron a conocer que en el horario de 5 de la mañana a 7 de la noche no se suspenderá el transporte público. La decisión responde a la necesidad de mantener vitales algunos procesos y servicios que inciden directamente en la vida socioeconómica del territorio. Por su parte, las labores de saneamiento e higienización de calles y entidades se realizarán en un horario que no interrumpa ni afecte las actividades productivas. Entre los asuntos abordados durante la reunión estuvo la organización de centros para la atención a sospechosos y casos positivos a propuesta del equipo de especialistas del Ministerio de Salud Pública. De esta forma se abre la Escuela Militar Camilo Cienfuegos con 120 capacidades para sospechosos de bajo riesgo, queda habilitado el Hospital de Campaña Veguita con 150 capacidades para personas sospechosas de alto riesgo y se establece la Escuela Provincial del Partido Comunista de Cuba para los confirmados asintomáticos. Los pacientes en edades pediátricas menores de 12 años serán atendidos en el Hospital Infantil Norte y los mayores de 12 y hasta 18 años en un bloque de la Facultad de Ciencias Médicas número 2, preparado para la asistencia a niños y adolescentes sospechosos.
Esta organización hospitalaria favorecerá considerablemente el plan de enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia y a sus autoridades, quienes continúan trabajando con minuciosidad y tomando decisiones oportunas. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Equipos multidisciplinarios de salud dedican esfuerzos para devolver esperanzas de vida a pacientes positivos con la COVID-19 en Santiago de Cuba. Este pequeño es uno de ellos y ante un lente inesperado en zona roja lo hace pensar. Quiero volver a estar con mis amigos o jugar con ellos en mi casa. Su madre, entristecida por situaciones provocadas por la COVID-19, agradece a quienes le alivian dolor. Estoy muy agradecida por todo el servicio que se ha prestado aquí en el hospital, por toda la atención de todo el personal. Y le pido a las demás personas que se cuiden, que se protejan, que ya los catarros no existen, que cualquier síntoma que acudan de inmediato a su área de atención para que no se vean en esta situación que estamos viviendo. Serán siempre momentos difíciles para muchos enfermos, pero marcados de triunfo por la supervivencia. En cuanto a mi experiencia hasta el momento, ha sido muy grata, ya que son muy eficaces, muy atentos. Me han medicado con interferón, no he tenido ningún efecto secundario y estoy muy agradecida por el servicio que nos han dado, más que no somos de acá, pero nos sentimos parte de ustedes. En Santiago de Cuba, cada centro asistencial habilitado para el nuevo coronavirus es un espacio de esperanza y de confianza de su sistema de salud, de sus profesionales que batallan por la vida. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Santiago como un ejemplo de los desafíos que tenemos por delante en este enfrentamiento a la COVID-19. Ha habido que ir tomando medidas, ministro, y ha habido que ir decretando fases en los últimos días de una manera bastante rápida. A veces uno se pierde un poco, ¿no?, en qué fase está cada territorio, qué es lo que está pasando en realidad en los municipios. En este momento, ¿en qué fase están las provincias cubanas? Que conste que los santiagueros, como el resto del país, están peleando muy duro para enfrentar también la epidemia. Ya tenemos un equipo. Voy a doctorarlo ahí al frente del equipo. También tenemos equipos en otras provincias, en Guantánamo y otros territorios, siempre trabajando en la conducción técnica de su enfrentamiento. Como decía Randy, de tal manera y ante la compleja situación epidemiológica que se manifiesta en el país, ha sido necesario retroceder a la fase de transmisión autóctona limitada a 63 municipios del país. Tal vez por la mañana se estaba hablando de 34, pero es que, como todos los días, en el Grupo Temporal Nacional de Trabajo, que preside el presidente y el primer ministro, hoy fueron aprobados 29 nuevos municipios que se incorporan a la fase de transmisión autóctona limitada dentro de la etapa epidémica. Dentro de esto, como es lógico, están los 15 municipios de La Habana. Ya se había informado que era una provincia que estaba en la fase de transmisión autóctona de la etapa epidémica. Esta etapa tiene una fase más, que es cuando comienza la transmisión comunitaria, por lo tanto tendremos que seguirle dando una mirada, pero ya hoy por la tarde se incorporó también dentro de las provincias que se declaran en esta fase, las provincias de Matanza, Santiago de Cuba y Guantánamo. Es decir, ahí está en pantalla las provincias que se mantienen en indicadores de nueva normalidad. Yo recuerdo, aquí lo hemos expresado varias veces en las intervenciones, cuáles son los indicadores que se tienen en cuenta para eso. Es decir, el comportamiento de la incidencia de los casos es lo que más pesa para tomar esta decisión, aunque no es el único indicador, pero en la medida que los casos autóctonos van creciendo contra la población y se va incrementando el riesgo, para nosotros es muy bajo, en algunos países es bien alto el indicador que utiliza. Nosotros con indicadores bajos realmente vamos moviendo las etapas y dentro de las etapas la fase del país, y entonces hoy quedan con provincias que en etapa de nueva normalidad: Santi Espíritu, Las Tunas, Holguín, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud. Se encuentran en etapa de recuperación en su fase 3, 4 provincias, que son Pinar del Río, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Camagüey.
Y en fase 1, Artemisa, Mayabeque y Villa Clara, estas 3 provincias. Alguien puede decir, bueno, eso no estaba, es que algunas de ellas las hemos acabado de decidir en el grupo temporal en muy pocas horas y lo que queríamos es traer la actualización de cómo queda. Poco antes de empezar esta mesa fue que se acabó esa reunión. No, de allí vinimos directo para acá. Vinimos directo para acá y realmente ya el gobierno en cada territorio o los consejos de defensa donde ya se activan ante el cambio de etapa están tomando todas las medidas para cumplir las medidas, valga la redundancia, que están previstas para esta etapa. Si me permite, ministro, repito para que las personas, como es nuevo, lo conozcan. En la etapa de recuperación, en la fase 1, Artemisa, Mayabeque y Villa Clara. Correcto. Y en la fase 3, Pinar del Río, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Camagüey. En la fase de transmisión autóctona limitada, La Habana, y se incorporan Matanzas, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y en la nueva normalidad permanecen Santi Espíritus, Las Tunas, Holguín, Granma y la Isla de la Juventud. Es así, Randy. Ahora, municipios que están en la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona. Aquí ya creció a 63. En Pinar del Río, el municipio cabecera. En Artemisa, Arquiza, Guanajay, Bauta, San Antonio. En Matanza, todos sus municipios. En La Habana, ya se había dicho, todos sus municipios. En Villa Clara, Santa Clara, Zaguala Grande, Camaguaní, Ranchuelo. En Ciego de Ávila, Morón. En Mayabeque, Huine, San Nicolás de Bari, Madruga, Santa Cruz del Norte. En Guantánamo, Niceto Pérez, Guantánamo y El Salvador. Y en Santiago de Cuba, Santiago, Palma Soriano y Mella. Es decir, están graficados en pantalla los municipios que están en esta fase por la importancia que tienen las medidas que se toman en la misma, y están los municipios que están en las diferentes fases de la etapa de recuperación. Y aquí estamos hablando que en Mayabeque están en fase 1, Quibicán, San José de las Lajas, y en Villa Clara está Cifuentes. En fase 2 hay 13 municipios, en Pinar del Río está Sandino, en Artemisa está el municipio cabecera, el propio Artemisa, San Cristóbal y Mariel. En Mayabeque está Batabanove, Jucali y Jaruco. En Villa Clara, Encrucijada y Placeta. En Ciego de Ávila, el municipio cabecera, en Camagüey, Najasa, Jimaguayú y Esmeralda. Y en fase 3 hay otros 7 municipios, que son Artemisa. En Artemisa, Caimito y Huila de Melena, lo que ya habíamos hablado del municipio de Artemisa, que estaba en fase 2. En el caso de la provincia de Artemisa, en fase 3, está Caimito y Huila de Melena. Y en Villa Clara está Caibarien Quemado de Huine. Camagüey, por su parte, tiene el propio municipio cabecera, Florida y Sibanicú, y Holguín, Banes. Hay otros 82 municipios que se encuentran en etapa de nueva normalidad, pero esto no es un título honorífico, es decir, esto en las próximas horas se puede mover a partir del comportamiento de la enfermedad y de la efectividad de las medidas que en cada uno de los territorios se vayan tomando. Aunque son, hay 4 provincias que están en la fase autóctona limitada, de transmisión autóctona limitada: La Habana, Matanzas, Santiago y Guantánamo. La Habana y Matanzas tienen todos sus municipios. Todos los municipios. En esa fase. Claro, en esa fase. Es decir, que están bastante complicados. Es uno de los elementos que a veces tenemos en cuenta para cambiar la provincia, es decir, el número de municipios que están comprometidos. Y sobre todo cuando empiezan a comprometerse el municipio cabecera y otros municipios importantes, trasladamos la provincia de etapa y también tenemos en cuenta la fase, porque en función de ella están las medidas que deben tomarse en cada uno de ellos. Creo que elementos del número de municipios que están comprometidos y la tasa de transmisión o la tasa de incidencia que tiene son elementos muy importantes. Ahora, a partir de la experiencia, Randy, acumulada durante estos 10 meses en el enfrentamiento a la COVID para preservar la salud del pueblo, la situación económica que comentaba hace unos minutos, agravada y que todos estamos viviendo por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que nos impone el gobierno de Estados Unidos, y también el escenario de la implementación de la tarea de ordenamiento que Cuba está desarrollando, es necesario, y por eso se decidió que también pudiéramos intervenir aquí, puntualizar un grupo de medidas que están contempladas para esta etapa y fase, con el objetivo de flexibilizar algunas de ellas e incorporar otras que por la necesidad de mantener la actividad productiva y de servicios en todos los sectores de la economía. Es decir, el país no lo podemos detener. Sin embargo,
si bien están establecidas todas las medidas, en Cuba Debate de hecho las tiene publicadas, yo dije que me las buscaran hoy, porque en determinados momentos estaba publicando las medidas de las diferentes fases, pero hay un grupo de medidas que se hace necesario flexibilizar y hay otro grupo de medidas que se incorporan y por eso voy a comentarlas y explicar las que estamos conversando. No puedo referirme a todas las medidas, sería interminable para cada una de las fases. Hay personas que están preguntando cuáles son, se conocen a nivel de los consejos de defensa, se implementan en todos los lugares. Es muy importante la comunicación en los territorios, en los municipios, claro, los medios territoriales. Yo creo que el hecho de la comunicación de lo que se hace en cada uno de los territorios es clave, acorde a las características y el comportamiento de cada uno de los territorios. Pero también en Cuba Debate ahí están publicadas. ¿Cuáles son esas medidas que hemos previsto para la contención en las provincias y municipios que están en la fase de transmisión autóctona limitada? En primer lugar, el incrementar la labor de promoción y educación para la salud, que permite elevar la percepción de peligro y riesgo de la población ante la COVID-19, así como la incorporación del nuevo código y estilo de vida. Llevamos tiempo hablando de esto. Y ahorita hablábamos de que hay personas que no usan el nasobuco. Hay personas que no han interiorizado lo trascendental, lo importante que es para proteger la vida de él, la de su familia y la de sus compañeros. Pero estamos hablando del resto de las medidas, de cómo hay que irlas incorporando en este nuevo escenario internacional y para el país. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la educación de la población, la promoción, hay que seguirlo reforzando por los diferentes medios. Mantener de manera priorizada la atención a los grupos vulnerables, a los niños y embarazadas, así como a los trabajadores de la salud y a aquellos expuestos a mayores de riesgo. Siguen siendo los que más tienden a complicarse. En estos días, en el propio Cuba Debate, en los estados de opinión, las personas están preocupadas por los niños, pero tenemos también un número de embarazadas que están ingresadas. Hoy la cifra de las personas de más de 60 años superaba los 70 y prácticamente todos los días hay un número de personas mayores que se han estado enfermando en su casa y la enfermedad le ha llegado de afuera. Entonces nosotros tenemos que lograr que esas personas los identifiquemos a tiempo para poder controlarlo y no generar en estos grupos que realmente son muy vulnerables, no garantizar la atención, pero sigue estando dentro de la responsabilidad de todos. El uso obligatorio del nasobuco para todas las actividades, me refería a eso, sobre todo en todos los lugares comunes. Nadie ha dicho que el nasobuco solo es para determinar. El nasobuco hay que utilizarlo en todos los lugares comunes y en estos momentos de mayor importancia, no importa en la fase que esté la provincia, es una medida de protección y si tenemos en cuenta el número de asintomáticos que hoy están circulando en el país, cualquier persona está expuesto a riesgo. Un compañero, en estos días hablábamos con ellos, y me decía, yo no tengo idea de dónde me enfermé. Dice, yo estoy positivo, sin embargo no sé dónde fue. Bueno, en cualquier lugar puede haber estado. Claro. Si no se protegió bien o estuvo muy cerca, no guardó el distanciamiento, no utilizó las medidas de desinfección, las medidas básicas que generalmente han demostrado que tienen una efectividad en cada uno de los individuos. Bueno, el uso obligatorio en centros de trabajo donde haya concentración de personas, se debe utilizar en el hogar si tuvo contacto con viajeros o convive con personas que son contactos de sospechosos y sobre todo los que tienen niños pequeños para manipular los niños. Tenemos que lograr que mientras esta situación sea compleja, aún dentro de la vivienda, aquellas personas que tienen mucha movilidad puedan tenerlo cuando se relacionan muy de cerca con la familia. Vamos a publicar en Cuba Debate, nos enviaba el profesor Néstor del Prado un artículo de New England Journal, que es una de las más prestigiosas revistas científicas, que habla del impacto que ha tenido. Hubo mucho debate al principio sobre el uso del nasobuco y si era efectivo o no era efectivo. Bueno, ellos demuestran con todos los datos cómo ha atenuado la pandemia el uso del nasobuco. Incluso en las personas que se han enfermado, cómo su impacto viral ha sido menos y por lo tanto el impacto en la enfermedad ha sido menor. Y yo creo que es parte de esa conciencia que tenemos que seguir creando, de que mientras estemos en estas circunstancias no hay manera de quitarse el nasobuco. Si hay un personal que está expuesto, son los trabajadores de la salud. De eso no puede tener duda nadie. Y las medidas básicas aplicadas por los trabajadores de la salud es prácticamente mínimo el número de trabajadores de salud que se nos han enfermado. Y generalmente han estado vinculados a violaciones de normas. Y todos los días están viendo pacientes. El ejército de nosotros ha estado constantemente de cara al enfrentamiento en lugares complejos, que sin lugar a dudas las terapias tienen otras condiciones, pero están todos nuestros médicos de familia, están todas nuestras enfermeras, nuestros técnicos. Y sin embargo, cuando se logra usar
adecuadamente esos medios de protección, el porciento de protección es muy elevado. Y entonces por eso nosotros tanto insistimos que no es un capricho, que lo que estamos buscando realmente es proteger a nuestro pueblo. Garantizar la pesquisa. Retomamos de nuevo, aunque no se ha dejado de hacer con fuerza, la pesquisa clínica del médico y la enfermera con la participación de las organizaciones de masa. Hay un plan que se discutió en días recientes con todas las organizaciones de masa, que se ha estado trabajando en todas las provincias, donde los CDR, la Federación, la ANAP, la CTC, han estado participando y organizando acciones concretas en la comunidad para lograr que se cumpla en el barrio las cosas que tenemos que hacer, también comunicar, informar, pero lograr que se haga. Nuestros estudiantes en las provincias donde ahora se detiene el curso escolar, se incorporan de nuevo a la pesquisa. En algunas provincias nos han dicho, bueno, y nosotros, bueno, en la medida que el curso académico lo permita, porque nuestros estudiantes están desarrollando el curso escolar. Bueno, pues en las provincias donde paran se incorporan de nuevo a la pesquisa en los lugares más complejos, igual que los trabajadores, así como la pesquisa de PCR, que como comenté, nuestros laboratorios están listos, han seguido creciendo las capacidades, hemos seguido creciendo los laboratorios y las capacidades de laboratorio hasta que podamos llegar a todas las provincias. Hay otra medida importante que es no permitir la entrada de personas con signos y síntomas sugerentes a la COVID u otras enfermedades transmisibles a los centros de trabajo o instituciones, garantizando su remisión a centros de salud. Hay un número importante de casos que tenemos de transmisión de personas que irresponsablemente han ido al trabajo, de manera irresponsable han ido al trabajo con síntomas. En nuestro sector también, es decir, en salud, hoy tenemos lugares donde tenemos transmisión en instituciones de salud donde pues, la persona fue con síntomas. Y como es lógico, pues detrás de eso está toda la medida, el análisis, porque no puede comprometer a sus compañeros. Pero lo mismo tenemos que lograr que pase en todos los centros laborales. Que primero la persona y segundo que los colectivos no permitan personas con síntomas respiratorios, sabiendo, sobre todo en este escenario, la transmisión que hay. La persona no es más responsable por ir a trabajar, es más responsable si se queda en casa sabiendo que tiene síntomas. Y estar seguro que no lo es. La aplicar de manera obligatoria todas las medidas de desinfección con hipoclorito se ha demostrado, no hay duda que el uso de hipoclorito de sodio en las manos y también en la desinfección de la superficie destruye el virus. Yo creo que hay que seguir insistiendo en eso en todos los centros, en las viviendas. Es una medida efectiva, igual que en las manos. Exigir a los viajeros internacionales la presentación de una prueba de PCR en tiempo real realizada 72 horas antes del viaje, proveniente de un laboratorio certificado en el país del país que procede, manteniendo el cumplimiento de las medidas aprobadas asociadas a los viajeros que van a estar en el país, que se va a mantener el PCR al arribo del aeropuerto y también al 5.º día de su estancia en el aislamiento. Aunque vengan con su PCR hecho, ellos además tienen que hacerse esto sus es una PCR medida aquí. más. Ahorita lo veíamos, como muchos países lo han estado incorporando. Nosotros en un inicio no lo tuvimos, aunque se tuvo en cuenta, no lo implementamos, porque la seguridad, que no es margen de seguridad de un PCR a la entrada, pero no contábamos con que la violación de los protocolos nos estuviera marcando la transmisión, pero nos dimos cuenta, es decir, y lo incorporamos, es decir, una medida que ya se explicó en días recientes, pero no sustituye lo que hay que hacer en el país del PCR a la entrada y al 5.º día y mantener la vigilancia en cada uno de los lugares. Sí, se evita incluso que haya cualquier fraude, que alguien venga con un certificado de que hizo el PCR y a lo mejor no es real. Puede pasar. En la entrada de esta forma hay PCR. Puede pasar, tiene que mostrar, nosotros recogemos el resultado del PCR y estamos revisando también cuáles son los laboratorios certificados en el mundo para que haya una correspondencia en ese sentido. Garantizar que se mantenga el funcionamiento de la red de servicios de salud, los consultorios, policlínicos, hospitales, clínicas estomatológicas, los institutos de investigación. Nosotros no hemos parado los servicios. Nosotros hemos tenido que disminuir los servicios, no podemos sobrecargar los servicios de salud, pero nosotros hemos mantenido los servicios y lo que es impostergable no se para, es decir, para nada. Todas las cirugías vinculadas al cáncer, todas las actividades que nosotros sabemos que pueden poner en riesgo la vida de las personas, pero no podemos tampoco llenar nuestros hospitales y que pongan en riesgo la propia vida de las personas que van ahí. Pero el resto de los servicios de salud se mantienen
funcionando. Garantizar el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad en todos los servicios durante la atención médica, estomatológica, de enfermería. Eso es un tema que insistimos constantemente, en el que comprometemos las administraciones de nosotros en garantizar los recursos, pero también el autocuidado y la responsabilidad de los trabajadores de usarlos bien, porque cuando llegamos a ver esos lugares no todo el mundo lo usa bien, entonces lo ven en un pasillo, sin el nasobuco, con el nasobuco en el cuello, o no usando todos los medios de protección que le corresponden para la actividad que realiza. Asegurar el cumplimiento de la suspensión de las visitas a los pacientes en instituciones hospitalarias. Esa es una medida que no se suspendió. Es decir, esa medida en la nueva normalidad se mantuvo. Es decir, durante todo este tiempo. Pero en algunos lugares no se cumplió como está establecido. Y el riesgo es enorme de las personas que puedan entrar innecesariamente a los hospitales, no solo para su familiar, sino las personas que están a su alrededor. Nosotros tenemos que, yo lo decía el otro día a mis directores, a los directores del sistema, que nosotros tenemos que lograr blindar las instituciones de salud en el sentido de evitar que se conviertan en fuentes de contagio. Y hemos tenido malas experiencias que hemos discutido aquí también. Es decir, hospitales que nos generaron transmisiones que realmente complicaron un número de personas de la salud, trabajadores de la salud y también de pacientes. Específicamente también aplicar el nasalferón. El nasalferón ha dado buenos resultados en el país y hemos estado viendo de qué manera lo vamos ampliando. Ya hay una decisión de usar el nasalferón a los viajeros internacionales y sus contactos intradomiciliarios. Se está aplicando en La Habana, lo vamos a extender también a Cárdenas, en Matanza, a los trabajadores de la salud. En la salud lo hemos estado haciendo a determinados grupos de trabajadores, al turismo, en los aeropuertos, porque mejora en su nivel inmunitario de la PO, mejora la respuesta inmune a partir de algunos resultados que tenemos ya de su utilización, aunque es un tema que se sigue profundizando, se sigue investigando, y va a ser también paulatino, es decir, en la medida que la industria tenga la capacidad de dar respuesta, porque puede que alguien me diga, bueno, ¿dónde está el mío? Yo trabajo en un aeropuerto. Bueno, es dentro de los grupos que pensamos utilizarlo, pero en la medida que nosotros podamos tener la respuesta. Las capacidades, es decir, hemos estado discutiendo en todos los lugares las capacidades en centros de aislamiento para viajeros que no tengan condiciones en su domicilio para realizarlo, así como de los sospechosos. Nosotros tenemos hoy todos los viajeros que están en el exterior, todas las personas que en estos momentos viven en Cuba que están en el exterior. Se ha estado tocando las puertas de esas personas. No puedo decir que sea un trabajo totalmente concluido, porque aquí puede decir, bueno, en mi casa no ha ido nadie. Nosotros estamos, los médicos de familia han estado evaluando esos listados para saber que si mañana viene esa persona, si tiene o no condiciones para estar en la vivienda y hacer su aislamiento, por lo tanto hemos estado creando las capacidades para que ese no vaya a la vivienda, sino que ese vaya a un centro de aislamiento. Lo mismo para los sospechosos y, como comentaba, instituciones para aislamiento, para el ingreso de pacientes sintomáticos confirmados, también los no sintomáticos. Hay capacidades que estamos creando, por eso hay quien dice, bueno, a mí no me ingresaron a un hospital, me ingresaron en un centro que creamos las condiciones. Bueno, sí, porque generalmente los pacientes asintomáticos tienen una mejor evolución, nos permite optimizar la cama, le ponemos los mismos recursos, le ponemos el tratamiento y optimizamos la cama hospitalaria para aquellos que tengan un mayor riesgo. Pero siempre buscando que tengan los recursos humanos, los aseguramientos médicos, también la alimentación. Y aquí hay un tema que tenemos que lograr, que la población también vaya un poco con las cosas de uso personal, porque en la situación real que tiene el país tenemos que lograr que todos apoyemos en ese sentido. Garantizar por los gobiernos y el sistema de salud el aislamiento domiciliario de los contactos de casos positivos, sospechosos y viajeros con condiciones para ello. Esto se sacó como una medida de refuerzo, porque se ha estado diciendo, pero como hemos estado hablando también de indisciplina, de incumplimiento de los protocolos, lo que estamos diciendo es que hay que lograr que el viajero no salga hasta que no tenga el segundo PCR en su mano. Y que la población y que la familia no puede ir al trabajo y el niño no va a la escuela mientras no tenga el resultado del segundo PCR. Es para la protección, es para lograr que no se nos genere nuevas transmisiones a partir de viajeros. La vigilancia estricta del cumplimiento de las medidas previstas en las instituciones sociales para nosotros son de mucha importancia.
Estamos hablando de hogares maternos, hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos. Hay un plan que hemos estado reforzando en ese sentido. En educación. Le vamos a hacer un breve alto y regresamos para hablar entonces de la educación. Bueno, hay medidas, estas que estábamos hablando, ministro, eran relacionadas con la salud y con todo el sistema de salud, que creo que es muy importante, sobre todo ese seguimiento que usted decía necesita la familia que está con viajeros, que tiene condiciones para poder transmitir la enfermedad si así fuera. Pero hay, también usted decía, la responsabilidad de la familia en no enviar a los niños a la escuela si tienen visita en la casa, que creo que es una de las cosas que no en todos los casos se ha ido cumpliendo y ha generado algunas incongruencias a la hora del tratamiento y además algunas aprehensiones en las escuelas, ¿no? Porque aunque no ha habido transmisión dentro de la escuela, pero sí es un factor de riesgo que se ha añadido a las escuelas. En el caso de la educación, ¿qué medidas se ha tenido que adoptar en estos 63 municipios ya que tienen transmisión autóctona limitada? Decía algo, Randy, que quiero reafirmar, y es que la organización y las medidas que ha tomado el sistema de educación nos ha permitido que aun cuando ha habido niños que han sido confirmados, no nos han generado brotes en escuelas. Lo hemos logrado y tiene que ver con todo el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Educación para la protección de esos niños. Pero es así, de manera irresponsable, a pesar de que no es una medida que aparece aquí, pero que ya se había dicho en días recientes, es decir, lograr que los niños que tienen viajeros en su casa hasta que no tengan el segundo PCR no vaya, y hay un plan después para poderlo recuperar, como mismo ocurre con la familia. Educación que ha decidido suspender las clases presenciales en los diferentes niveles de enseñanza para los municipios que se encuentran en transmisión autóctona limitada hasta que pase a la etapa de recuperación. Y la ministra de Educación en días recientes lo explicaba, que se garantizan las clases a través de la programación televisiva definida por el Ministerio de Educación. Canal educativo para el resto del país, Canal Habana para la capital. Cada una de las provincias ha estado tomando medidas en ese sentido desde que se informó. Se va a mantener el funcionamiento de los círculos infantiles y los consejos de defensa municipales van a evaluar escuelas primarias que recibirán estudiantes a partir de solicitud de los padres que no pueden dejar de trabajar. Es decir, hay padres que necesariamente tendrán que estar vinculados a la producción y los servicios y se van a crear escuelas que puedan servir para que los niños estén ahí con todas las medidas de seguridad, todas las medidas sanitarias que garanticen su cuidado. Pero en el caso de las clases presenciales sí paran. En esos 63 municipios. Se detienen en esos 63 municipios. La educación superior, incluyendo las escuelas nacionales de cultura y deporte y las del sistema de salud, no van a iniciar, aunque el curso escolar en el sistema de salud sí estaba funcionando, no van a iniciar el curso escolar en los municipios con transmisión autóctona limitada y los estudiantes que se encuentren en las mismas regresarán a los territorios provistos. Yo vuelvo a repetir que estamos hablando de 63 municipios, quisiéramos que fueran 40 mañana, pero pueden ser 70 mañana. Entonces, cada una se va a ir incorporando en ese sentido. En la actividad económica, mantener la actividad productiva y de servicios, tanto para el sector estatal como no estatal. Ese es un tema que es vital en estos momentos para la economía del país. Es decir, mantener toda la actividad productiva y de servicios en los dos sectores, en el estatal y en el no estatal. Mantener el turismo nacional e internacional en los principales polos, así como el alquiler en las casas de renta, cumpliendo con los protocolos establecidos. Y en el caso particular de La Habana, como cierra la frontera, el turismo nacional estará limitado a la provincia. No van a salir de la provincia. Pero hablamos de La Habana, pero también ya ahora los municipios que entran en una situación compleja, mientras cuando no esté vinculado a un polo turístico, también se complejiza el movimiento dentro de ese territorio con relación a la actividad turística, aunque se mantiene, como se estaba explicando, toda la actividad del turismo nacional e internacional. En los polos, fundamentalmente de la cañería, Varadero, etc. En la gastronomía estatal y no estatal se va a realizar la venta de productos a través del servicio a domicilio y para llevar no se deben realizar consumos en lugar
y se cierran los bares, los centros nocturnos, los cabarets y la discoteca. Yo sigo insistiendo que estamos hablando de los municipios que están en transmisión autóctona limitada. Por lo tanto, tanto la estatal, es decir, están en igualdad de condiciones. Tanto la estatal como la estatal pueden realizar la venta de productos a través de servicios de domicilio y también la elaboración de alimentos para llevar. El sistema de atención a la familia va a mantener el servicio a domicilio. Permanecerán abiertos los servicios a la población en sus horarios habituales, por eso hablábamos al inicio como una de las medidas más importantes, mantener la actividad productiva y servicios, lo que incluye la red de tiendas y los bancos. Solo se limitará el horario después de las 9 de la noche en aquellos territorios que se ha regulado la movilidad a partir de esa hora. Es decir, eso es una medida que aparece, la regulación de la movilidad en horarios nocturnos y hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente, pero como los servicios a esa hora están funcionando, lo que se van a limitar es que no compiten contra esa hora. Y generalmente van a estar abiertos todas las tiendas, los bancos, las personas necesitan. La vida nos ha demostrado que no son las colas las que más nos complican. Es decir, las personas comprando. En los lugares donde hay una organización de la cola, cómo no se nos enferman las personas siempre y cuando mantengan todas las medidas de protección y la disciplina de lo que está establecido. Y de ahí que va a seguir fortaleciéndose el trabajo de los grupos de enfrentamiento de la operación de lucha contra los coleros para incrementar la organización y control de la cola y evitar conglomerados de personas, que sí es lo que nos puede enredar una transmisión en estos lugares por el riesgo que implica. Los consejos de defensa provincial, previa orientación o aprobación del grupo de trabajo temporal del gobierno, cerrarán actividades y servicios acorde a la situación epidemiológica. Sobre la consulta, es decir, puede haber una orientación del Grupo Temporal Nacional o el Consejo de Defensa Provincial puede consultar al Grupo Temporal cuando tenga la necesidad de detener alguno de las actividades laboral que tendrá que llevarse a consulta. Es decir, para no lograr que haya improvisación en la toma de medidas en los diferentes, para evitar, ¿no?, que haya improvisación en la toma de medidas en los diferentes lugares. Favorecer el trabajo a distancia y teletrabajo en el sector estatal en todas las actividades y cargos que por su naturaleza y funciones lo permitan e implementar el sistema de control para medir los resultados. Esta es otra medida que se mantuvo en la nueva normalidad. Sin embargo, no todo el mundo lo estaba disminuyó aplicando. sensiblemente. Lo disminuyó. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es que puede aplicarse donde las condiciones lo permitan e incluso poder favorecerlo en aquellos lugares en el medio de este escenario. Mantener la vitalidad de todos los centros laborales es un elemento importante. Ante interrupciones laborales, defender el cambio de la labor hacia otras actividades, es decir, tratar de que sean lo menos los interruptos, es decir, donde sea posible llevarlo a otras actividades, incluidas las que se determinen por la necesidad del territorio, como la producción de alimentos. Y cuando no queda alternativa, es que entonces se declara el trabajador como interrupto. Ahora, ¿cómo sería el tratamiento para estos trabajadores interruptos o aquellos que por la suspensión parcial o presencial de las clases no puedan asistir al trabajo? Se les va a pagar en el primer mes el 100% del salario y a partir del segundo mes el 60% del salario. Es decir, se va a proteger para aquellos que se determinen que no pueden incorporarse a otras actividades. Los gastos que por este concepto se generen van a ser asumidos con el presupuesto aprobado a las propias unidades presupuestadas y en el sistema empresarial con sus propios recursos. Hay un elemento que se tuvo en cuenta, que yo creo que ha sido muy importante, que es en el caso que el 60% del salario sea inferior a 1.528 pesos, que es el costo que se estaba aplicando. Yo creo que en esta mesa redonda se ha hablado de ese número muchísimas veces. Para la adquisición de la canasta de bienes y servicios, se le va a pagar al trabajador ese monto, aunque represente un % superior al 60%. Así que no se va a quedar nadie desprotegido. Si el 60% no le llega al salario mínimo de canasta básica, el centro le va a proteger ese salario. Los trabajadores por cuenta propia van a continuar prestando servicios cuando no queden alternativas y sus actividades no se puedan realizar por la situación epidemiológica. Por eso estamos protegiendo en igualdad de condiciones a todos los actores de la economía. Entonces,
se van a establecer mecanismos financieros, tales como el crédito fiscal, para contribuir a enfrentar el impacto de sus ingresos provocado por la paralización de la actividad. Así que se puede pedir un crédito que después puede amortizar en el tiempo que se establezca. Se mantiene el pago por la población de los servicios públicos de agua, electricidad, gas y teléfono. En la ocasión anterior eso se detuvo, ahora se va a mantener, y lo que se sigue pidiendo a la población es poder potenciar, realizarlo a través de transfer móvil o de telebanca. Yo creo que eso es un elemento que hemos ido ganando y que tiene mucha efectividad. En el caso del transporte, los consejos de defensa provincial y municipal que se encuentran en fase de transmisión autóctona limitada evaluarán, cuando así justifique, aplicar el control de cierre de fronteras. Y siempre se consultará cuando sea preciso. Aquí se hablaba en días recientes del caso de la capital. Mantener la transportación de cargas interprovinciales de mercancías y productos agrícolas, tanto del sector estatal como no estatal. Uno de los problemas que tuvimos cuando tomamos las medidas es que cerraron las provincias y no dejaban entrar los camiones con los alimentos. Nosotros se está planteando por el país la protección de toda la transportación que esté vinculada a la economía y la transportación de alimentos. Solo se permitirá el acceso a los aeropuertos a los pasajeros con un boleto para viajar, y en el caso de los arribos, solo 2 acompañantes, incluyendo el chofer. Nos demostró la cantidad de personas que se estaban aglomerando en el aeropuerto. No tenemos todas las condiciones en las áreas exteriores para que hayan tantas personas, y realmente han sido fuente también de transmisión a partir del riesgo de los viajeros que llegan y que lo que tienen es acabado de hacer un PCR, si no sabemos si realmente están enfermos o no. Hay otras medidas generales y yo creo que son necesarias, la restricción en esos lugares de los beneficios de los centros penitenciarios por lo riesgoso que representa una transmisión en estos lugares. Yo creo que en otras ocasiones lo hemos estado haciendo. Mientras estuvo, no hubo problema, después hubo momentos en que se dieron algunos casos, por lo tanto hay que y tomar nosotros tenemos decisiones. que proteger esa población por las condiciones que están, y son lugares cerrados. Establecer que el horario del velatorio, en el caso de los fallecidos, sea al máximo 2 horas una vez que llegue el cadáver a la funeraria, y en total intimidad, evitando la aglomeración de personas en el lugar de exposición, cumpliéndose con las medidas de distanciamiento físico, el uso del nasobuco, existencia de soluciones de hipoclorito para desinfección y otras de carácter epidemiológico establecidas para evitar el contagio. Realmente es un momento muy complejo, ¿no? Cuando ocurre el fallecimiento de un familiar, las personas que vienen siempre quieren abrazar, estar cerca de los dolientes, y nos ha demostrado que también son fuentes de transmisión. Y por el momento en estos lugares se suspende el servicio de velatorio en los domicilios. El acceso a los cementerios también en estos lugares va a ser solo para el enterramiento. Se suspende temporalmente el traslado interprovincial de fallecidos hacia y desde territorios con transmisión autóctona limitada. Asegurar la efectividad del grupo de trabajo integrado por los inspectores que conforman cada uno de los territorios. Estoy hablando de la Inspección Sanitaria Estatal, las direcciones integrales de supervisión del gobierno, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior para el control de las medidas sanitarias. No puede haber impunidad en ese sentido. Las personas tienen que cumplir lo que está establecido dentro de las medidas, porque yo lo reitero y creo que lo he repetido en varias ocasiones ahora por la tarde, es por cuidar su salud, pero también por la responsabilidad de cuidar la salud de las personas que los rodean. Cada una de estas actividades, cada una de estas medidas que hemos estado hablando, los consejos de defensa provinciales van a adecuar sus planes en correspondencia con lo que se ha aprobado para esta fase, y, como he explicado, algunas medidas que se incorporan, otras que se flexibilizan vinculadas al plan que tenemos aprobado, se han ido contextualizando a la situación del contexto económico actual y a las condiciones de cada uno de los territorios. Yo creo que en la medida que nosotros generemos esa disciplina vinculada a cada uno de los lugares, estaremos
también logrando un control de esta enfermedad como lo hemos hecho en otras ocasiones, Randy. Nosotros creo que nosotros tenemos muchísimas posibilidades de que el país pueda seguir avanzando en este sentido. Las medidas gubernamentales que se han diseñado por sí solas no son suficientes para detener la propagación de la epidemia, pues desde la responsabilidad individual, como hemos dicho, corresponde a cada uno de nosotros desempeñar un papel especial. Que disminuyan los contagios depende también de la disciplina familiar y comunitaria con que seamos capaces de asumir el nuevo escenario. Las medidas están claras, las medidas básicas están claras: uso del nasobuco, distanciamiento físico, lavado de las manos, uso de desinfectantes. Son medidas fáciles, son simples y realmente generan una protección. En días recientes, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una reunión del grupo temporal de trabajo, hablaba que Cuba ha sabido superar cada uno de los momentos complejos a los que nos ha llevado la pandemia de COVID-19. Y nos llamaba a todos a que en este momento también tenemos que superarlo. Nosotros, Randy, también esto es un asunto de familia, y en Cuba todos lo somos, por lo tanto tenemos que asumirlo con muchísima disciplina y muchísima responsabilidad. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado esta tarde con nosotros, por habernos informado de la situación epidemiológica del país. 4 provincias, La Habana, Matanzas, Santiago y Guantánamo, en fase de transmisión autóctona limitada, 63 municipios del país, una situación compleja que exige la responsabilidad y la disciplina de todos nosotros. Me despido con las imágenes del día. Washington está militarizada, las fuerzas de seguridad cierran el acceso de monumentos y sitios históricos y el Capitolio de esa ciudad está blindado. Noticias o imágenes del día, como ya nos despedimos. Buenas noches.